Rob Iniesta, Ojea, nació el 16 de mayo de 1962 en Plasencia, una ciudad pequeña, rodeada de campo y de rutinas lentas. Extremadura ofrecía entonces una vida sencilla, casi inmóvil, donde los días se parecían unos a otros y el futuro parecía ya escrito para muchos. Desde niño, Robe fue más observador que hablador. Prefería escuchar antes que intervenir, mirar antes que destacar. Había en él una forma de estar en silencio que no era timidez, sino atención, como si el mundo se le quedara grande por dentro. En la escuela nunca terminó de encajar. Las normas, la autoridad y los caminos marcados despertaban en él una incomodidad difícil de explicar. No era rebeldía todavía, sino una sensación persistente de estar fuera de lugar, como si su vida pidiera otra forma. Durante la adolescencia empezó a escribir frases sueltas, pensamientos torcidos, versos sin pulir. No buscaba belleza ni aplauso, escribía para entenderse. El papel se convirtió en un refugio donde podía decir lo que no encontraba forma de expresar en voz alta. La música llegó poco después, primero como escucha y luego como necesidad. El rock le ofrecía una voz directa, sin adornos, capaz de decir lo que dolía sin pedir permiso. Allí encontró una verdad que no veía en otros sitios, una manera de canalizar lo que llevaba dentro. Plasencia seguía siendo pequeña, pero su mundo interior ya no lo era. Mientras otros pensaban en trabajos seguros o en una vida previsible, Robe intuía que su camino sería distinto. No tenía un plan claro ni ambición de éxito, solo una certeza silenciosa. No quería vivir una vida que no sintiera como propia. Sin saberlo aún, en ese silencio se estaban gestando las palabras y las heridas que más tarde conectarían con miles de personas. Aún no existía Extremoduro, pero la grieta ya estaba abierta. A finales de los años 80, Plasencia seguía siendo un lugar pequeño, alejado de los grandes focos culturales. No había escenas musicales consolidadas ni expectativas reales para quien quisiera vivir de la música. Pero fue precisamente en ese entorno donde Robe decidió dar un paso que cambiaría su vida. No buscaba fama ni reconocimiento. Lo que quería era tocar sus canciones, decir sus palabras en voz alta, aunque solo hubiera unas pocas personas escuchando. En 1987 nació Extremoduro. El nombre no era una provocación gratuita, sino una declaración de intenciones. La música era cruda, directa, sin adornos. Las letras hablaban de exceso, de amor torcido, de rabia, de libertad. No estaban pensadas para sonar en la radio, sino para ser gritadas desde dentro. Los primeros conciertos fueron pequeños, intensos y desordenados. A veces no había escenario, a veces el sonido era malo, a veces todo parecía a punto de romperse. Pero había algo auténtico que conectaba con quienes estaban allí. Extremoduro no sonaba bien, sonaba verdadero. Para grabar su primer disco, Rock Transgresivo, Robe hizo algo impensable. Lo financió vendiendo papeletas entre amigos, conocidos y seguidores. No había discográfica ni respaldo institucional, solo gente que creía en esas canciones lo suficiente como para apostar por ellas. Poco a poco, sin apenas darse cuenta, Extremoduro empezó a crecer. De boca en boca, de concierto en concierto, aquellas canciones comenzaron a viajar más lejos de lo que nadie había imaginado. Lo que había nacido como una necesidad personal empezaba a convertirse en algo colectivo. El camino era incierto, pero ya no había marcha atrás. Los primeros años de Extremoduro fueron tan intensos como caóticos. No había dinero, ni promotores, ni hoteles. Los viajes se hacían en coches prestados o furgonetas que apenas arrancaban. Dormían donde podían, a veces en el suelo, otras en casas de amigos o en bares que se convertían en refugios improvisados. Era una época dura, pero también luminosa a su manera. Había hambre de vivir, de tocar, de seguir adelante aunque todo pareciera ir en contra. Robe no era un músico al uso. No buscaba técnica ni virtuosismo, sino emoción. Cada concierto era una explosión, un pequeño desahogo colectivo donde la gente gritaba lo que no podía decir en su vida diaria. Las letras eran sinceras, viscerales, a veces descarnadas, pero siempre humanas. Hablaban del amor sin idealizarlo, del dolor sin vergüenza, del exceso como forma de supervivencia. En esos años, la palabra transgresión definía algo más que una actitud. Era una manera de resistir. Los conciertos de Extremoduro no se parecían a nada. No había escenografía ni artificios. Solo el grupo, el ruido y un público que sentía que aquellas canciones les pertenecían. El rock español de finales de los 80 estaba dominado por bandas de Madrid y del País Vasco, pero Extremoduro venía de otro sitio, de una tierra olvidada,
de una región sin industria ni escaparate. Y tal vez por eso su voz sonaba diferente. No hablaba desde el centro, hablaba desde los márgenes. La fama empezó a rozarlos poco a poco, aunque aún no se daban cuenta. Las cintas grabadas pasaban de mano en mano, viajaban en mochilas, se escuchaban en coches viejos y en fiestas improvisadas. Había algo contagioso en aquella forma de cantar sin filtros, de decir lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a poner en palabras. Robe vivía al límite. Los excesos formaban parte del viaje. Noches interminables, alcohol, drogas y un ritmo de vida que parecía imposible de sostener. Pero detrás de esa fachada, salvaje seguía existiendo el mismo chico, silencioso de Plasencia, el que escribía para entenderse, solo que ahora su ruido interior se había hecho colectivo. A medida que el grupo crecía, también crecía su leyenda. Algunos los llamaban poetas de barrio, otros locos geniales, pero todos coincidían en algo. Nadie transmitía como ellos. La crudeza de Robe no se podía imitar, su voz quebrada, su forma de cantar como si cada verso fuera una confesión, se convirtieron en marca personal. A comienzos de los 90, Extremoduro ya era un fenómeno underground, sin apenas promoción ni apoyo mediático. Se habían ganado un público fiel que los seguía allá donde fueran. No eran estrellas, eran supervivientes, pero el fuego ya estaba encendido y nada volvería a ser igual. A mediados de los años 90, algo empezó a cambiar. Sin dejar de ser fieles a sí mismos, Extremoduro dio un paso adelante. Las canciones seguían siendo crudas, pero ahora estaban más construidas, más conscientes de su propia fuerza. Robe empezaba a mirar hacia adentro con más calma, sin perder la intensidad que lo había definido desde el principio. En 1996 llegó a Gila. El disco supuso un antes y un después. No fue una concesión al mercado, sino una evolución natural. Las letras seguían hablando de excesos, de amor y de contradicción, pero ahora convivían con una poesía más clara, más melódica, capaz de llegar a más gente sin perder verdad. Canciones como So Payaso empezaron a sonar por todas partes. Lo que durante años había sido un fenómeno casi clandestino entraba, por fin, en el imaginario colectivo. Extremoduro ya no era solo una banda underground, se había convertido en la voz de una generación que no se sentía representada por nadie más. El éxito llegó de golpe, pero Robe nunca terminó de sentirse cómodo en él. Los escenarios eran más grandes, los públicos más numerosos, las giras más exigentes. Aún así, cada concierto seguía siendo una entrega total. Robe cantaba como si aún estuviera en un bar pequeño, como si cada verso fuera el último. A partir de ese momento, Extremoduro pasó a ocupar un lugar central en el rock español. Discos posteriores confirmaron que aquello no había sido casualidad. La banda había encontrado un equilibrio extraño y poderoso entre lo visceral y lo poético, entre la rabia y la belleza. Robe, sin proponérselo, se convirtió en referente. Sus letras empezaron a ser citadas, compartidas, tatuadas en la piel de quienes habían crecido escuchándolas. Pero él seguía siendo el mismo, un hombre incómodo con la fama, más interesado en escribir que en explicarse. El éxito no lo cambió, solo amplificó su voz. Con el paso de los años, Extremoduro fue dejando atrás la urgencia de los comienzos. La rabia seguía ahí, pero ya no ocupaba todo el espacio. Robe empezó a escribir desde otro lugar, más pausado, más reflexivo, como si necesitara entenderse antes de gritar. Las canciones se alargaron, se volvieron más complejas, más cuidadas. Las letras empezaron a hablar del cuerpo y del alma, del paso del tiempo, del amor como refugio y como herida. Ya no se trataba solo de romperlo todo, sino de mirar dentro. En 2008 llegó La Ley Innata. No fue un disco al uso, sino una obra pensada como un todo, casi como un viaje interior dividido en movimientos. Para muchos supuso la confirmación definitiva de Robe como poeta. Para otros fue un desconcierto, pero nadie pudo negar que allí había verdad. Robe ya no buscaba agradar, escribía como quien se sienta a pensar en voz alta, sin prisas, sin concesiones. La música acompañaba ese proceso, más atmósferas, más silencios, más espacio para respirar entre nota y nota. Sobre el escenario, algo también había cambiado. Seguía habiendo intensidad, pero ahora convivía con una fragilidad visible. Robe se mostraba tal como era, sin máscaras. Cada concierto se parecía más a una confesión que a un espectáculo. Mientras el grupo se consolidaba como uno de los grandes nombres del rock español, Robe se iba alejando poco a poco del ruido exterior. La fama seguía incomodándolo. Prefería el estudio, el cuaderno, las horas largas de creación en soledad.
Aquella etapa no fue una retirada, sino una transformación. Extremoduro había alcanzado la madurez sin perder identidad, y Robe, sin darse cuenta, había construido un lenguaje propio que ya no pertenecía solo al rock, sino a algo más profundo y duradero. Con el paso del tiempo, el desgaste empezó a notarse. No era solo físico, sino emocional. Décadas de carretera, de conciertos intensos y de exigencia constante habían dejado huella. Extremoduro seguía llenando recintos, pero por dentro algo se estaba agotando. Rob siempre había entendido la música como una necesidad vital, no como una obligación, y cuando esa necesidad empezó a mezclarse con cansancio, surgió el conflicto. La convivencia dentro del grupo se volvió más compleja. Las diferencias creativas, los ritmos distintos y el paso de los años fueron marcando distancias. Aún así, Extremoduro no se apagó de golpe. Siguieron creando, girando y defendiendo su música con la misma honestidad de siempre. Pero ya no era lo mismo. La urgencia de los comienzos había desaparecido, sustituida por una conciencia clara de límite. En 2019 llegó el anuncio definitivo. Extremoduro ponía fin a su camino como banda. No hubo grandes escándalos ni despedidas teatrales, solo una decisión firme tomada desde la coherencia. Para Robe, terminar el proyecto era una forma de respetarlo, de no alargarlo más allá de lo que sentía verdadero. La noticia dejó un vacío profundo en miles de personas. Extremoduro no era solo un grupo, había sido un refugio emocional para varias generaciones. Sus canciones habían acompañado a adolescencias, rupturas, noches largas y momentos decisivos. Tras la separación, Robe se retiró del ruido mediático. Necesitaba silencio, volver a escucharse sin interferencias, sin expectativas externas. Lejos de los focos, volvió a lo esencial: escribir, pensar, respirar. Ese silencio no fue una huida, sino un descanso necesario. Después de tantos años diciendo tanto, hacía falta callar un poco. Extremoduro había terminado, pero la voz que lo había hecho posible seguía viva, buscando nuevas formas de expresarse. Tras el final de Extremoduro, Robe no desapareció, simplemente cambió de ritmo. Sin la presión de una banda histórica sobre los hombros, volvió a escucharse con más atención. El silencio le permitió ordenar ideas, sensaciones y preguntas que llevaba tiempo posponiendo. Lejos de los escenarios multitudinarios, empezó una nueva etapa creativa en solitario. No era una ruptura con su pasado, sino una continuación natural. Las canciones seguían teniendo su voz inconfundible, pero ahora se abrían a estructuras más largas, más libres, menos urgentes. En 2021 publicó Mayéutica. El título ya lo decía todo: pensar, dialogar, buscar respuestas a través de la palabra. El disco sorprendió a muchos. No era inmediato ni fácil, pero estaba lleno de capas, de reflexiones sobre el cuerpo, la mente, el paso del tiempo y la fragilidad humana. Robe ya no necesitaba demostrar nada. Escribía desde un lugar honesto, casi filosófico, sin preocuparse por modas ni expectativas. Cada canción parecía una conversación consigo mismo, una exploración íntima compartida con quien quisiera escuchar. Sobre el escenario, su presencia también había cambiado. Menos gestos, menos ruido, más atención a cada palabra. Los conciertos se volvieron espacios de escucha, donde el público acompañaba en silencio, consciente de estar ante algo personal y delicado. Esta etapa en solitario mostró a un Robe más sereno, pero no menos intenso. La rebeldía seguía ahí, transformada en pensamiento. El inconformismo ya no gritaba, reflexionaba. Robe había conseguido algo poco común: reinventarse sin traicionarse, seguir avanzando sin romper con lo que había sido. En esa búsqueda interior, su música encontró un nuevo sentido, más pausado, más profundo, pero igual de verdadero. Con el paso del tiempo, la figura de Robe Iniesta fue creciendo más allá de la música. Ya no se trataba solo de canciones o discos, sino de algo más profundo, una forma de mirar el mundo. Sus letras habían acompañado a varias generaciones en momentos decisivos, cuando las palabras propias no bastaban para explicarse. Robe nunca buscó ser ejemplo ni portavoz de nada. Sin embargo, sus versos terminaron convirtiéndose en refugio. Personas muy distintas encontraron en sus canciones una manera de nombrar el dolor, la duda, el amor imperfecto y la necesidad de seguir adelante aun cuando todo parecía romperse. Su influencia no se midió en premios ni en cifras, sino en memorias compartidas. Canciones escuchadas en habitaciones solitarias, en viajes largos, en noches de desvelo o en conciertos, donde miles de voces cantaban al unísono sin necesidad de mirarse. Ahí estaba su verdadero legado. A diferencia de otros artistas, Rob nunca construyó un personaje.
no se escondió detrás de una imagen calculada. Mostró sus contradicciones, su fragilidad y sus excesos sin maquillarlos. Esa honestidad radical fue quizá lo que más profundamente conectó con quienes lo escuchaban. Con el paso de los años, su obra fue ganando un peso casi literario. Sus letras empezaron a leerse como poemas, independientes de la música. Frases subrayadas en cuadernos, tatuadas en la piel, compartidas como si fueran pensamientos propios. Rob había logrado algo poco común: hacer que otros se reconocieran en su forma de decir. Su legado no pertenece solo al rock. Pertenece a quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar, a quienes buscaron belleza en el caos, a quienes entendieron que vivir también consiste en aceptar las grietas. Rob no ofreció respuestas claras, ofreció preguntas sinceras. Y quizá por eso su huella sigue viva, no como un recuerdo cerrado, sino como una presencia silenciosa que vuelve cada vez que alguien pone una canción suya y, sin saber muy bien por qué, se siente un poco menos solo. Durante muchos años, Robé había vivido empujando sus propios límites. El cuerpo era solo un vehículo al que se le pedía aguantar, resistir, seguir adelante aunque doliera. La mente mandaba y el cuerpo obedecía. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. El cansancio dejó de desaparecer tras una noche de descanso. Las giras pesaban más, las recuperaciones eran más lentas. El cuerpo empezó a hablar con un lenguaje claro, imposible de ignorar. Robe comenzó a escuchar esas señales con la misma atención con la que años atrás había escuchado su mundo interior. Ya no se trataba de rendirse, sino de entender que la fragilidad también forma parte del camino, que vivir intensamente tiene un precio y que aceptar los límites no es una derrota. En sus letras empezó a aparecer el cuerpo como tema, no desde el dramatismo, sino desde la honestidad. El dolor físico, el desgaste, la conciencia de finitud se colaron en las canciones como una verdad inevitable, dicha sin miedo y sin adornos. No fue una etapa oscura, sino lúcida. Rob comprendió que cuidar el cuerpo era otra forma de cuidar la creación, que para seguir diciendo algo verdadero, primero había que seguir estando. Aceptar el límite no apagó su voz. Al contrario, la volvió más precisa, menos impulsiva, más consciente. El cuerpo ya no era un enemigo al que forzar, sino un compañero al que escuchar. Y en esa escucha silenciosa, su música volvió a transformarse. Durante mucho tiempo, Rob había aprendido a esconder la fragilidad detrás del ruido. La intensidad, el exceso y la ironía habían servido como escudos, pero con los años esos disfraces dejaron de ser necesarios. Llegó un momento en el que ya no quiso aparentar fortaleza. Comprendió que la fragilidad no era una debilidad, sino una forma más honesta de estar en el mundo. Que mostrarse roto, cansado o inseguro también era una manera de decir la verdad. Sus letras empezaron a cambiar de tono. Seguían siendo profundas, pero ahora hablaban sin filtros del miedo, de la duda y de la vulnerabilidad. No había épica en ello, solo una aceptación tranquila de lo que uno es cuando deja de pelear consigo mismo. Rob dejó de escribir desde la urgencia y comenzó a hacerlo desde la exposición. Cada palabra parecía colocada con cuidado, como si supiera que no hacía falta gritar para ser escuchado. La emoción ya no explotaba, permanecía. En esta etapa, la fragilidad se convirtió en lenguaje. Las canciones ya no buscaban impactar, sino acompañar. Decían, esto también soy yo. Y en esa confesión sincera muchos encontraron un reflejo propio. Aceptar la fragilidad no le quitó fuerza, le dio profundidad, porque cuando alguien se muestra sin defensas, lo que queda es lo esencial. Y Rob, por primera vez, permitió que eso esencial se viera con claridad. Con los años, el amor dejó de ser un territorio idealizado. Ya no aparecía como promesa de salvación ni como tormenta constante, sino como algo más real y complejo. Rob empezó a mirarlo desde la madurez, aceptando que el amor puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo. En sus letras, las relaciones humanas se mostraron sin adornos. El amor no siempre curaba, a veces también dolía, pero incluso en esa contradicción había verdad. Compartir la vida con otro implicaba aprender a convivir con las diferencias, con los silencios, con lo que no siempre encaja. Robe dejó atrás la épica romántica. Sus canciones comenzaron a hablar de lo cotidiano, la cercanía, el desgaste, la ternura que sobrevive a la costumbre. El amor ya no era un incendio constante, sino una presencia que se construye despacio, con imperfecciones. En esa etapa la compañía adquirió un nuevo significado. No se trataba de no estar solo, sino de estar acompañado sin perderse, de sostenerse mutuamente sin dejar de ser uno mismo.
una forma de amor más serena, menos ruidosa, pero más profunda. Las contradicciones no desaparecieron, seguían ahí como parte inevitable del vínculo humano, pero ya no eran motivo de huida. Robbe las aceptó como parte del camino, entendiendo que amar también es convivir con lo incompleto. Así, el amor en su obra dejó de ser un grito desesperado para convertirse en una conversación honesta, sin promesas eternas, sin finales perfectos, solo verdad compartida. En esta etapa, la música empezó a respirar de otra manera. Ya no corría, ya no tenía prisa. Las canciones se alargaron como se alargan los pensamientos cuando nadie te interrumpe. Robbe comenzó a escribir como quien se sienta a mirar, una idea desde todos sus ángulos, sin necesidad de llegar rápido a una conclusión. Su voz seguía siendo reconocible, pero el impulso cambió. La provocación dejó de ser el centro. En su lugar apareció el deseo de comprender, de nombrar lo que sucede por dentro cuando el ruido se apaga, de preguntarse con calma qué queda de uno mismo cuando deja de actuar para los demás. Las letras se volvieron más reflexivas. Hablaron del tiempo, del cuerpo, de la mente, de la contradicción humana. No con grandes discursos, sino con imágenes sencillas y precisas. Como si cada frase quisiera acompañar, no demostrar. En la música también hubo más espacio. Espacio para el silencio, para la espera, para las notas que no buscan impactar, sino sostener. Todo se movía más lento, pero con más profundidad. Como una conversación íntima que dura lo que tenga que durar. Robbe empezó a sonar menos como un grito y más como una voz que piensa en voz alta. No perdió intensidad, la transformó. La rabia se convirtió en lucidez, la urgencia en escucha y el exceso, poco a poco, en una forma más serena de verdad. Pensar despacio no fue una retirada, fue una manera distinta de avanzar, una forma de seguir creando sin traicionarse, de decir menos pero decirlo mejor. Y en esa calma, su música encontró una nueva fuerza, la de quien ya no necesita correr para llegar. En un mundo cada vez más ruidoso, Robbe empezó a elegir el silencio, no como ausencia sino como respuesta. Frente a la exposición constante, las entrevistas repetidas y la presión de la industria, optó por retirarse un paso atrás y escuchar. No fue una desaparición abrupta, sino una retirada consciente. Menos apariciones públicas, menos explicaciones, menos necesidad de estar presente en todas partes. Robbe comprendió que no todo lo valioso necesita ser dicho en voz alta. El silencio se convirtió en un espacio de protección. Allí podía pensar sin prisa, crear sin interferencias y vivir sin expectativas ajenas. Lejos del foco, la música recuperaba su sentido original. Una conversación íntima, no un producto. Mientras el mundo pedía respuestas rápidas y presencia constante, él eligió la pausa, no por cansancio sino por coherencia. El silencio para Robbe no era vacío, estaba lleno de intención. En esa distancia, su figura ganó otra forma de respeto, no la del artista omnipresente, sino la de quien sabe cuándo hablar y cuándo callar. El silencio se volvió una forma de honestidad, una manera de no traicionarse. Y así, sin ruido, sin anuncios, Robbe siguió estando, no en titulares ni en pantallas, sino en ese lugar más profundo donde la música se escucha de verdad. A lo largo de los años, Robbe se mantuvo fiel a sí mismo, no como una declaración pública, sino como una práctica cotidiana. Nunca persiguió tendencias ni buscó ocupar un lugar concreto dentro de la industria. Su única referencia fue siempre lo que sentía verdadero. Mientras el mundo cambiaba de ritmo y exigía presencia constante, él eligió otra cosa, no adaptarse por inercia, no repetir fórmulas que ya no le representaban, decir no, incluso cuando el sí habría sido más fácil o más rentable. Robbe entendió que la coherencia no consiste en mantenerse igual, sino en cambiar cuando uno lo necesita, en cerrar etapas sin nostalgia impostada y abrir otras sin dar explicaciones, en no forzar la continuidad solo por miedo a desaparecer. Esa forma de estar en el mundo lo alejó de los focos, pero lo acercó a algo más profundo, la sensación de no traicionarse, de poder mirar atrás sin arrepentimiento, sabiendo que cada decisión había sido tomada desde la honestidad. No buscó relevancia y precisamente por eso la mantuvo. Su coherencia se convirtió en un legado silencioso, más poderoso que cualquier discurso. Un ejemplo raro y valioso, el de alguien que supo apartarse cuando fue necesario y volver solo cuando tenía algo verdadero que decir. Al final, esa fidelidad a sí mismo fue su mayor obra. No una canción concreta, ni un disco, ni una etapa, sino una manera de vivir y crear sin ruido, sin máscaras y sin concesiones.
El paso de los años, el tiempo dejó de sentirse como un enemigo. Ya no era algo contra lo que luchar, sino una presencia constante con la que convivir. Rob empezó a mirarlo sin urgencia, aceptando lo vivido tal y como había sido. Con aciertos y con errores, el pasado ya no pesaba como una carga. Se convirtió en un lugar al que volver sin rabia ni nostalgia exagerada. Las canciones empezaron a hablar del tiempo como algo que transforma, que desgasta pero que también enseña. Nada se pierde del todo deja una huella. Rob comprendió que el tiempo no quita sino que coloca, va apartando lo superfluo y dejando al descubierto lo esencial. Las certezas se volvieron menos rígidas y las preguntas, más importantes que las respuestas. En esta etapa, mirar atrás no significaba quedarse allí, era una forma de entender el presente, de aceptar que uno no es el mismo que fue y que en ese cambio también hay verdad. El paso del tiempo dejó de ser motivo de resistencia para convertirse en una forma de reconciliación. La música acompañó ese proceso, más sobria, más consciente, más ligada a la experiencia que a la necesidad de demostrar algo. Cada canción parecía decir, esto es lo que hay ahora, y es suficiente. Robe aprendió a caminar junto al tiempo, no delante ni detrás, a dejar que las cosas llegaran cuando tuvieran que llegar, sin forzar, sin correr, y en esa aceptación tranquila, encontró una nueva forma de libertad. El paso de los años, Robe fue entendiendo que su música había ido mucho más, lejos de lo que jamás imaginó. No en cifras ni en escenarios, sino en personas, en quienes crecieron con sus canciones como banda sonora de momentos que no siempre sabían nombrar. Hubo adolescentes que encontraron en esas letras una forma de canalizar la rabia. Adultos que volvieron a ellas en épocas de cansancio o de ruptura. Personas distintas, en lugares distintos, unidas por una misma sensación. Alguien había puesto palabras a lo que ellos sentían. Las canciones se convirtieron en refugio, no porque ofrecieran soluciones, sino porque acompañaban. Estaban ahí en habitaciones solitarias, en trayectos largos en coche, en noches en las que costaba dormir. A veces sonaban alto, otras apenas como un murmullo de fondo, pero siempre estaban. Lo que quedó en los demás no fue la imagen de un ídolo, fue algo más íntimo y duradero. Una emoción heredada, una forma de mirar la vida con menos miedo a las grietas, la certeza de que sentirse perdido también forma parte del camino. Muchas de esas historias nunca se contaron en voz alta, no hicieron ruido, pero existieron, siguen existiendo cada vez que alguien vuelve a una canción antigua y la escucha, desde un lugar nuevo. Robe no estuvo presente en esas vidas de manera directa, pero su voz sí, y eso fue suficiente, porque hay músicas que no pasan, que no envejecen, que se transforman con quien las escucha. Y así, incluso sin estar, Rob siguió acompañando, en silencio, en la memoria, en lo que queda cuando todo lo demás se apaga. En esta etapa final, la presencia de Rob se volvió cada vez más discreta. No hubo anuncios solemnes ni gestos dramáticos. Simplemente empezó a estar menos, a decir menos, a elegir con cuidado cuándo y cómo aparecer. La voz seguía ahí, pero ya no necesitaba imponerse. Sonaba más baja, más pausada, como si supiera que no hacía falta elevar el tono para ser escuchada. Cada palabra parecía medida, colocada con la conciencia de quien sabe que el tiempo es limitado y valioso. El cuerpo, el silencio y la experiencia acumulada marcaban el ritmo. Rob no se retiró del todo, pero dejó de ocupar espacios innecesarios. Prefirió la claridad a la presencia constante, la verdad a la insistencia. En sus últimas canciones y apariciones se percibía una calma distinta, no resignación sino aceptación, la sensación de haber dicho lo esencial y de no necesitar repetirlo, como si su obra ya pudiera caminar sola. No hubo despedidas explícitas, nunca fue alguien de finales subrayados. Su manera de irse fue la misma que su manera de estar, sin ruido, sin reclamar atención, dejando que el silencio hiciera su parte. La voz no se apagó de golpe, se fue atenuando como una luz al final del día, y en esa forma lenta y respetuosa de retirarse, hubo una coherencia absoluta con todo lo que había sido antes, porque algunas voces no desaparecen, solo aprenden a callar cuando ya han dicho lo que tenían que decir. El final no llegó como un golpe, sino como una certeza tranquila. No hubo necesidad de anunciarlo a voces ni de subrayarlo con gestos grandilocuentes. Simplemente llegó el momento de apartarse, de dejar que el camino siguiera sin empujarlo más. Rob siempre había desconfiado de las despedidas teatrales. Prefería los finales que se entienden sin explicarse,
los que no buscan atención, sino coherencia. Y así fue también esta vez. Una retirada silenciosa, fiel a todo lo que había sido antes. No se trató de cansancio solamente, ni de renuncia. Fue una decisión tomada desde la lucidez. Saber cuándo parar es también una forma de respeto hacia uno mismo, hacia la obra y hacia quienes la escucharon durante tantos años. Las canciones ya estaban dichas, las palabras habían encontrado su lugar. No hacía falta añadir nada más. Alargar el camino habría sido traicionar aquello que siempre defendió una forma honesta de estar y de crear. El silencio que vino después no fue vacío. Estaba lleno de sentido, de tiempo vivido, de todo lo que ya no necesitaba repetirse. Rob entendió que retirarse a tiempo también es una forma de cuidar lo que se deja atrás. Así la despedida no fue un adiós definitivo, sino un dejar estar. Un paso atrás para que la música siguiera respirando sola, sin dueño, sin presencia obligatoria. Y en ese gesto final, sencillo y firme, quedó resumida toda una vida. Decir lo justo, marcharse sin ruido y no mirar atrás con arrepentimiento. Cuando el camino se detiene, no todo termina. Hay cosas que siguen viviendo en otro lugar, lejos de los focos y del ruido. La voz de Rob es una de ellas, no como presencia constante, sino como compañía discreta que aparece cuando hace falta. Sus canciones ya no necesitan ser defendidas ni explicadas. Caminan solas, se transforman con quien las escucha. Para algunos son recuerdo, para otros descubrimiento tardío. Para muchos siguen siendo refugio. No importa el momento, siempre encuentran un hueco donde quedarse. Rob nunca buscó dejar una lección cerrada. Lo que dejó fueron palabras honestas, dudas compartidas y una manera de mirar el mundo sin maquillarlo. Y eso, con el tiempo, se volvió más valioso que cualquier éxito medible. El silencio que llegó después no borró nada. Al contrario, permitió que todo lo vivido se asentara, que las canciones respiraran sin dueño, que la voz permaneciera sin necesidad de sonar todo el tiempo. Porque hay artistas que desaparecen cuando se apagan los escenarios, y hay otros que se quedan en lo invisible, en una letra que vuelve en mitad de la noche, en un viaje largo, en un momento difícil. La voz que permanece no grita, no reclama, no insiste, simplemente está. Cuando hace falta,